Ponemos a grabar entonces la clase de hoy, 29 de abril, donde recuperamos los contenidos de la unidad uno del programa de Taller uno en este año 2026. Eh, Como les decía recién, antes de iniciar, la idea es recuperar contenidos, revisar y sobre todo tratar de articular, de armar una secuencia, de decir por qué vimos estos temas y estos materiales en esta primera unidad, ¿sí? Como les decíamos en alguna oportunidad, todo programa es un conjunto de fragmentos, ¿no? Materiales, videos, textos, artículos, que tienen sentido en la medida en que uno encuentra cuál es el eje que ordena esos contenidos y poder distinguir lo principal de lo secundario. Entonces, ¿por qué empezamos esta materia? Es una materia que se llama Taller uno Introducción a la Práctica, por contenidos que son más bien sociohistóricos, ¿sí? En algún sentido, ustedes podrán haber sentido que en, en la materia se habían equivocado de aula y habían entrado una materia de historia. Bueno, no se equivocaron de aula, sino que intentamos plantear con esta primera unidad que el trabajo social, como toda disciplina del campo de las humanidades y las ciencias sociales, es una práctica situada. Y diríamos que toda disciplina científica, o toda disciplina, toda técnica, toda profesión, son disciplinas situadas, es decir, responden a un tiempo histórico. Y por fuera de ese tiempo histórico, no podemos entender cabalmente qué es, en este caso, el trabajo social como disciplina. Por eso empezamos por contenidos que tienen que ver con plantear coordenadas sociohistóricas. ¿Qué le pasa a la sociedad en un momento determinado de su historia? ¿Sí? Por eso habrán visto los materiales que vimos, los videos y las clases que estuvimos compartiendo, estas primeras clases, que nos ayudan a entender o tratar de comprender siempre en su complejidad el tiempo histórico, ¿no? En este sentido tenemos que decir que el trabajo social, y lo vamos a ver hacia el final de nuestro programa, siempre ha respondido de una u otra manera y de distintos enfoques a cuáles eran las manifestaciones de la cuestión social. Es decir, por qué lo social se tornó problemático y fue necesario que surjan disciplinas, profesiones como la nuestra, para entender y abordar lo social. ¿Sí? Me van diciendo si se entiende y si hay algo que, que no se puede entender. Y también les voy a pedir que me avisen si por alguna razón se interrumpe o se entrecorta la señal, porque a veces el internet puede fallar. Entonces me avisan ustedes solo para saber cómo me están escuchando. Entonces, por eso empezamos a trabajar sobre contenidos que tienen que ver cómo entender a la sociedad argentina, a la sociedad moderna en general, particularmente a nuestra sociedad, la sociedad argentina, como un sistema, ¿sí? Si entendemos entonces que el trabajo social es una práctica situada, responde a los desafíos de una sociedad. ¿Y cómo es la sociedad en ese tiempo histórico? ¿Qué le ha pasado? ¿Cuáles fueron sus conflictos, sus problemas? ¿Cuáles fueron sus tensiones? ¿Cuáles sus avances o logros? ¿Sí? ¿Qué actores se han expresado? Y entonces lo primero que diríamos es que para responder a los desafíos de esa sociedad tenemos que entender qué es la sociedad y cómo cambia. Y la sociedad, toda sociedad moderna, toda sociedad en general, no es solo la suma de los individuos que la integran. ¿Sí? Uno podría decir, ¿qué es una sociedad? ¿Un conjunto de personas? Sí, pero no solo eso. No alcanza, sobre todo en sociedades complejas como las que vivimos, decir que la sociedad es un montón de personas que viven en un mismo espacio. Como explicación, es una explicación bastante limitada. ¿Sí? Una sociedad, además de un conjunto de personas, de grupos sociales y de familias, es un conjunto de sistemas, ¿no? Que organizan a esas personas en su vida. Podemos hablar de sistemas económicos, de modelos económicos, de sistemas políticos. Podemos hablar del sistema educativo, que está tan en crisis en este momento. Podemos hablar de los sistemas de medios y comunicación, tan importantes en esta etapa. Podemos hablar de un sistema productivo. Es decir, que hay un conjunto de sistemas que organizan a sociedades complejas como la nuestra y que no se resumen solamente en un conjunto de individuos.
Entonces, lo primero que tendríamos que decir es una sociedad es un sistema. Y lo segundo que tendríamos que decir, como todo sistema configura una estructura, ¿no? Una organización. Cuando hablamos de sistema es un modo de funcionamiento también de estas sociedades. Y entonces diríamos en segundo término que este sistema también es una estructura, pero es una estructura desigual, ¿sí? Donde distintos grupos y sectores sociales ocupan lugares diferentes en la sociedad. ¿Diferentes en qué sentido? No diferentes por sus diferencias, por sus características, sino desiguales, ¿no? Sobre todo desiguales en relación a la distribución de las cuotas de poder que tienen cada uno de los sectores sociales, ¿sí? Nuestra sociedad, la sociedad capitalista, que es la sociedad que vivimos desde hace mucho tiempo y que es, en nuestro caso, una sociedad capitalista dependiente, es decir, dependiente de otros factores de poder, de otros países, es una sociedad estructuralmente, profundamente desigual. Esos grados de desigualdad han cambiado a lo largo de la historia, pero podemos decir que su condición es la desigualdad. ¿Mm? Entonces uno diría, ¿qué es la sociedad? Bueno, la sociedad es un conjunto de sistemas, es una estructura de carácter desigual, ¿sí? Y por eso estamos entrando, y no sé si por ahí les puede sonar, por dónde vamos a tratar de entender qué es el trabajo social. El trabajo social va a ser una profesión que aborde esas desigualdades, las consecuencias de esas desigualdades, que no son solo económicas, sino que también son culturales, son territoriales, son raciales, son de género. Lo sabrán muchas de ustedes que están empezando a estudiar una carrera profundamente feminizada, ¿sí? Es decir, múltiples formas de entender la desigualdad, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Subrayamos entonces, la sociedad es una estructura, es un sistema y es una estructura desigual. Por eso, y ahí comparto algunas imágenes, como les decía, van a quedar disponibles en el campus virtual. Digo. Eh, esta estructura desigual que representa una sociedad la hemos representado metafóricamente, y como figura, la hemos representado como una pirámide, ¿no? Es una figura. No digo para que alguien no piense en el parcial. ¿Qué es una sociedad, una pirámide? No, eso está en Egipto, digamos, ¿no? Las pirámides son otra cosa. Solo es una representación metafórica. ¿Por qué una pirámide? Porque expresa esa estructura de la desigualdad y en esa caricatura que acompaña a la filmina se representa de algún modo quienes están en las posiciones más dominantes, ¿sí? La cúspide de la pirámide. Fíjense si les resulta claro o no esos dibujos que acompañan esta figura. Quienes están en la cúspide son los sectores que están en mejores posiciones y quienes están en la base son los sectores que aparecen con menos cuotas de poder, con menos capacidad para resolver sus necesidades y problemas, ¿sí? A esa estructura desigual que representamos con una pirámide, como dijimos recién, le podemos asignar distintos factores, distintos elementos. Esa desigualdad de por qué algunos pocos están en la punta de la pirámide y otros, muchos, están en la base, tiene distintas razones o factores, ¿no? Dijimos, son económicos, son culturales, educativos, son de género. Pero particularmente nos vamos a detener en esta primera parte de la materia y de esta clase en las desigualdades económicas, ¿sí? Fundamentalmente económicas, que algunos autores de la sociología clásica explicaron como una sociedad dividida en clases sociales. ¿Les suena hasta acá lo que vamos diciendo? Es decir, una sociedad dividida en clases fundamentalmente está representando a quienes
em, tienen propiedad de los medios de producción, los dueños de empresas, comercios, transportes, energía, finanzas en los bancos, es decir, ¿quiénes son los dueños de ese aparato productivo, económico que hace funcionar una sociedad? ¿Y quiénes somos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder resolver nuestras necesidades, ¿no? Básicamente, entre las clases propietarias o burguesas, podemos seguir un lenguaje más propio de las ciencias sociales, y las clases trabajadoras, ¿sí? Esa desigualdad estructural, material y económica es la que explica una de las principales contradicciones del capitalismo, que es un sector minoritario que es propietario y dominante y otro sector mayoritario que es subalterno y que es trabajador. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Por supuesto que no hay solo dos polos, ¿no? La punta de la pirámide y la base, sino que hay también ciertos escalones intermedios, ¿no? Que podemos llamar clases medias, que también son clases trabajadoras, pero quizá con condiciones más favorables, por ejemplo, de ingresos y de formación. Y sectores que son también trabajadores, pero que tienen menores ingresos y formación, ¿sí? Entre otros aspectos. Esa estructura desigual que es la sociedad capitalista no es siempre desigual del mismo modo. Y esa dinámica de esta estructura va haciendo que a lo largo de la historia se modifique profundamente. Y podríamos decir que si nosotros hemos vivido en nuestra era moderna en la sociedad capitalista, no es lo mismo el capitalismo que tuvimos a mediados del siglo pasado con el primer peronismo o el capitalismo que vivimos actualmente. No es lo mismo el capitalismo que vivimos en los gobiernos kirchneristas que los que vivimos en la dictadura. Siempre es capitalismo, pero con condiciones de desigualdad muy diferentes. ¿Sí? Entonces, esa estructura, esa pirámide que representamos metafóricamente en esta figura, es como podríamos decir que se va moviendo, que se va transformando a lo largo de la historia y va permitiendo los cambios de posición de distintos grupos sociales en esa misma estructura social. ¿Hasta acá? ¿Sí? Ese cambio que se produce en la sociedad como una estructura desigual no es un cambio natural, es decir, no se produce por accidente, como sería o los cambios que puede haber en la naturaleza, no sé, en el clima, sino que esos cambios se producen al interior de las sociedades básicamente por el comportamiento de los actores sociales. ¿Qué son los actores sociales? Lo vamos a ver con detenimiento sobre el final de la materia, pero básicamente son los grupos organizados de la sociedad que actúan para modificar su condición, ¿sí? Grupos empresarios, grupos trabajadores, grupos profesionales, organizaciones estudiantiles, ¿sí? Instituciones educativas, medios de comunicación, etcétera. Los actores de la sociedad que van modificando con su comportamiento, con su actuación, esa estructura. Así que la estructura social no es algo que viene dado, sí nos viene de algún modo impuesto, pero los actores sociales tienen capacidad para modificar esa estructura. Este es un larguísimo debate en las ciencias sociales entre lo que podemos llamar que son las estructuras que nos gobiernan y que son los actores. Y más allá de muchas interpretaciones que hay sobre estos dos términos, estructuras y actores, siempre podemos decir que los actores, con distinta condición y posibilidad, tienen el margen, un margen muchas veces acotado de cambiar estructuras. Y no es que las estructuras sociales simplemente vienen dadas y así son para siempre. Ahora,
justo es reconocer que las estructuras sociales no cambian así nomás. Son momentos o largos periodos de la historia donde esas estructuras sociales cambian. Bien. Em, Esa estructura social que tiene muchos, como dije, factores o componentes, nosotros empezamos a analizarla desde un factor principal, que tiene que ver con el factor material, económico o productivo, es decir, cómo funciona económicamente una sociedad, ¿sí? Y esa estructura, esa pirámide que fuimos representando, se va modificando, va cambiando a lo largo del tiempo. Y en esta figura que les comparto acá, de algún modo se representa lo que pasó en la Argentina en los últimos 30 años, ¿sí? 1996, fíjense el cuadro, ¿no? Es la misma pirámide. Fíjense cómo se fue modificando la proporción de los sectores que están en mejores posiciones, ¿no? Siempre pensando que la cúspide son los que están en mejores condiciones, la base son los que están en una condición de mayor desigualdad o pobreza. Fíjense que esas proporciones fueron cambiando, ¿no? Como consecuencia de la crisis del año 2001, algo que ustedes vieron con el video de diciembre del 2001, el video de Alejandro Berkovich, ustedes pueden ver, por ejemplo, que ese sector de la sociedad que estaba mejor se redujo bastante y que el sector de la sociedad que estuvo en una situación de mayor pobreza y desigualdad aumentó a casi la mitad, ¿sí? Y si tomamos incluso los sectores medios en condiciones vulnerables, llega al 70%, ¿sí? Luego del primer gobierno kirchnerista, esa situación mejora objetivamente. Mejoró el empleo, hubo más trabajo, mejoró el salario, progresivamente mejoraron las jubilaciones, y entonces una parte importante de la población salió de una zona de pobreza y pasó a estar en una zona de mayor integración social, podríamos decir, de mejores condiciones, que sería esa franja amarilla, ¿no? Y otra parte importante logró estar en una posición de mejora sustancial, ¿no? Como clase media o como incluso clase media alta. Es decir, ahí están representados 20 años, ¿no? eh, perdón, 10 años. Podríamos extender esta línea histórica mucho más y ver cómo fue modificándose esta pirámide, ¿sí? Es decir, de qué modo los distintos sectores de la sociedad mejoran su posición. ¿En qué sentido? Mejoran ingresos, consiguen trabajo, tienen capacidad de ahorro, ¿sí? Pueden resolver necesidades muy importantes como la vivienda, los servicios, la educación, y cambian su condición. Es decir, vuelvo a la idea, la sociedad como una estructura y como una estructura desigual, es también una estructura desigual, pero dinámica. Es decir, puede cambiar. Puede cambiar para mejor o puede cambiar para peor, pero puede modificarse. Y a lo largo de la historia se ha ido modificando. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Esa estructura socioeconómica, material, volvemos a decir como una aclaración, es la única desigualdad no es material y económica, hay otras desigualdades, hay desigualdades raciales, de género, territoriales, entonces, que se acumulan sobre esa desigualdad, podríamos decir principal, que es la desigualdad económica, hace que por supuesto, una persona pueda ser pobre en relación a otra persona que tiene ingresos suficientes, pero si además esa persona es mujer, si es una mujer de color, si vive en una periferia urbana, está aún en peores condiciones que otra persona de otro género o en otra posición, ¿sí? Las desigualdades se acumulan. Pero nosotros en particular vamos a estar describiendo y analizando la desigualdad material y económica. Y eso es lo que estamos poniendo en consideración en esta primera parte de la materia. Cómo ha ido modificándose esa estructura social de la desigualdad. Dentro de esa estructura económica productiva,
hay una expresión muy relevante que es cómo acceden los distintos sectores sociales al trabajo, ¿no? Nosotros dijimos hasta acá, recuerdan, si la sociedad es una estructura desigual, se divide entre quienes son dueños de los medios productivos y quienes trabajamos para vivir. ¿Qué es lo que va a ser todavía más compleja esta figura? Es que los que trabajamos para vivir, que somos la gran mayoría de la sociedad, tenemos situaciones sociales muy diferentes entre nosotros. Siempre fueron un poco diferentes, pero en este último tiempo esa desigualdad se ha profundizado al interior de los propios sectores sociales que trabajan, de los propios sectores trabajadores. ¿Qué importancia tiene esto si seguimos la idea de la pirámide? Es que esa base social de la pirámide, uno podría decir en gran medida la que sostiene la sociedad, en algún momento fue más pareja, fue más homogénea. La mayoría de la población nunca es total esto, nunca es lineal. Decimos, la mayoría de la población tenía trabajo, un trabajo que permitía vivir con un salario. Pensemos que hasta hace algunas décadas una familia vivía con un salario, generalmente un hombre que salía a trabajar y una persona o una mujer que atendía con tareas de cuidado y un grupo familiar vivía con un salario. Bueno, eso cambió radicalmente y ya la condición del trabajo, es decir, de la mayoría de esa estructura social, cambió su condición mucho. Y dentro de la clase trabajadora hay diferencias muy profundas. Entonces, me parecía interesante para representarlo, porque está descrito con mucha claridad, les comparto brevemente el, ustedes ya lo vieron, el video de Ofelia Fernández sobre los cambios en la estructura social. Son 2 minutos de ese video, no vamos a verlo todo, para ver qué pueden entender de ese video, qué es lo que han entendido hasta ahora respecto a cómo cambia la situación de las y los trabajadores en la Argentina, ¿sí? Vamos a compartir el video y un poco la consigna sería tratar de entender por qué esa parte mayoritaria de la sociedad, que es la clase trabajadora, tiene tantas diferencias entre sí. Vamos a ver el video, son 2 minutos y pico, y después compartimos un poco esa reflexión, ¿sí? Me avisan si se escucha bien, lo comparto y seguimos. Ahí vamos. Bueno, ahora veamos esto en idioma trabajo. Hay una cosa que se llama estructura ocupacional, que intenta ordenar las distintas relaciones que podemos tener con el trabajo. Ponele que en Argentina hay 10 personas activas, es decir, trabajando o buscando trabajo. Estas personas que tengo acá atrás representarían ese mercado de trabajo. Por acá los verdes serían los trabajadores asalariados registrados. Personas que tienen un jefe, alguien que viene y les paga un sueldo de manera registrada. Por acá, el azul representaría a los trabajadores también asalariados, también alguien viene y les paga un sueldo, pero informalmente, no registrados, es decir, no tienen derechos. Pero como podemos ver, esto es media persona, son 2,5. Porque empieza el rojo que abre, 2,5, cuenta propistas. Personas que trabajan por cuenta propia, se podría decir que son sus propios jefes. Y allí, en ese extremo, en ese traje tan bonito, están expresados los otros dos extremos que tiene el mercado de trabajo. Desocupados y patrones. Patrones sería violeta, es decir, ocupan poca proporción. Y el resto es desocupados. Esta es la última vez que esto se midió. Pero uno podría decir que el amarillo va a seguir creciendo y tal vez, no nos sorprendería, un verde se convierta en amarillo. Bueno, repasemos. Entre los trabajadores ocupados están los asalariados, que pueden ser formales o informales, registrados o no registrados, y también los no asalariados, que son los que no tienen jefe, los cuentapropistas, los emprendedores, los que hacen changas. Esto es dentro de la población activa. La encuesta también dice que hay inactivos, que serían jubilados, estudiantes y amas de casa. Tiene su polémica, porque las amas de casa e inactivas no tienen un pelo. Pero ponele, así lo mide esta encuesta, así sería más o menos la foto hoy, así sería más o menos la situación de hoy. Durante los últimos años advertimos. ¿Por qué será entonces que quienes trabajan o buscan trabajo tienen tantas diferencias entre sí?
¿sí? ¿Por qué motivo dentro de la clase trabajadora hay quienes son asalariados y están en blanco, son asalariados y están en negro, o bien trabajan por cuenta propia, hacen changas, tienen un negocio, no tienen patrón, viven de lo que genera su propio ingreso, ¿no? De lo que genera su trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que cambió? Fundamentalmente ahí hay algo que ustedes tienen señalado en el texto de Di Loreto, el primer texto que vimos, respecto a cuáles son los factores que han hecho que una parte importante de la población esté en una condición de trabajo no protegida, no registrada, ¿no? Y entre otros factores, lo que podemos decir es que lo que cambió fue el modo de funcionamiento de la economía capitalista en esta etapa. En gran medida podemos decir que una parte de esos propietarios, esos que representaba Ofelia Fernández en amarillo, no les interesa o no les conviene producir, como podría ser en una fábrica, en un taller o en el campo, sino que prefieren apostar a lo que se llaman el capital financiero. Comprar bonos, acciones, plazo fijo, comprar y vender dólares, invertir en criptomonedas. No me pidan que les explique demasiado qué es eso hoy, pero algo ustedes habrán escuchado nombrar. Y son formas económicas que no producen. Por lo tanto, una parte de la economía capitalista no necesita de trabajadores y trabajadoras, prescinde de ellos. Y por lo tanto, ese sector de la sociedad, a diferencia de otras etapas donde el capitalismo necesitaba masivamente mano de obra, deja a una parte de la población en los márgenes. Y cada vez esos márgenes son más amplios. Es decir, no son necesarios para esa economía capitalista y por lo tanto tienen que garantizar sus propias formas de reproducción. En algunos momentos, eso se ha hecho de nuestra historia bastante más evidente que en otros. Y coincide con que han sido modelos económicos que privilegian el capital financiero en vez del capital productivo. Un momento fue la dictadura militar, otro momento fueron los años 90 y otro momento es el actual, donde cerca de 24.000 empresas han cerrado en 2 años y cerca de 300.000 trabajadores y trabajadoras quedaron por fuera del sistema de trabajo registrado. Son tendencias. Uno diría, ¿no existe más el trabajo? No, sí que existe. Pero en la proporción que lo muestra Ofelia, ¿sí? En el video. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? Que lo que ha cambiado es la configuración de la sociedad. Y un sector cada vez más importante aparece por fuera de las protecciones que brindaba el trabajo. ¿Cuáles son las protecciones que brindaba el trabajo? La estabilidad, por ejemplo, saber que uno no puede ser despedido así nomás. La cobertura médica sanitaria, la obra social, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la jornada de 8 horas, es decir, un trabajo protegido que garantizaba protecciones. Vuelvo a decir, ¿desapareció totalmente eso? No, se redujo significativamente. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene eso? Y uno podría seguir como una línea muy ordenada para reconocer en esas mismas imágenes que estábamos viendo de las pirámides, que en la medida en que crece el desempleo o bien crece el empleo informal, aumenta la pobreza. ¿Sí? Hay una relación explicativa entre pobreza y desempleo. En algún momento uno podía pensar, quien tenía trabajo no era pobre, ¿no? En décadas pasadas. Hoy podemos decir que hay muchas realidades distintas. Hay quien trabaja y no es pobre, hay quien trabaja e igual es pobre, y hay quien directamente no tiene trabajo y está en condición de pobreza. ¿Mm? Y dentro de esta descripción que estoy haciendo hay múltiples universos, muchas situaciones distintas como para poder caracterizar, pero con un denominador común, que es que la crisis del trabajo, la crisis del empleo,
tiene repercusión en las condiciones de vida de la población. ¿Por qué? Porque el trabajo asalariado, fue lo que organizó nuestras vidas durante mucho tiempo. Cuando digo nuestras vidas, las nuestras familias, ¿no? Nuestros abuelos o padres, que por ahí podían empezar y terminar su vida laboral en un mismo lugar, que podían tener cierta condición de estabilidad, vivir en el mismo barrio, trabajar en el mismo lugar, saber que tenían garantizadas ciertas condiciones. Eso es lo que ha entrado en crisis y que, por supuesto, como ustedes imaginarán, tiene consecuencias muy directas en las condiciones de vida de la población con la que trabajamos las trabajadoras y trabajadores sociales, ¿sí? Con los sujetos con los que nos encontramos, con las personas, con las familias, con los grupos sociales con los que trabajamos, vienen de esa situación. Después cada uno, por supuesto, tiene su historia particular, pero podemos decir que encuentran un punto en común y es la ruptura de esos mecanismos de integración social que habíamos conocido hasta hace algunas décadas. ¿Hasta acá? Bien. Bueno, diríamos que ha sido el inicio de la materia y un poco sienta las bases para entender la definición de la estructura social de la Argentina y cuáles han sido sus cambios en la historia reciente. ¿Sí? Como ustedes saben, esta conexión Zoom se corta cada 40 minutos, así que hacemos una primera pausa y vamos a descargar esta primera parte del video y va a quedar disponible. Así que vuelven a entrar al mismo link y continuamos con la segunda parte de la clase de hoy. ¿Está bien? Las espero en el mismo link. Vayan registrando si hay preguntas o dudas para retomar de lo dicho hasta acá. ¿Ok? Nos encontramos en el mismo link y continuamos con la segunda parte.